Buenos días, les damos la más cordial bienvenida. Estamos aquí en Camino Nuevo, en directo desde acá, Cypress, Texas, agradeciéndoles el favor de su conexión. Y vamos a entrar al tema de este día. Nosotros, como seres humanos, requerimos saber la verdad de todas las cosas que nos rodean y en muchas ocasiones permanecemos ignorantes de las maravillas que Dios ha creado y ha hecho para cada uno de nosotros. En el profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El ser humano se pierde por falta de sabiduría, falta de conocimiento, y eso lo podemos ver en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero sucedió algo importante que requerimos implantarlo en nuestro espíritu, en nuestro alma, en nuestro cuerpo, saber que el proceso de la entrega del Señor Jesucristo, cuando fue entregado, fue procesado, fue llevado a la muerte y después resucitó. Esto es un punto clave para la vida de todo ser humano. Si usted y yo desconocemos la magnitud de lo que sucedió en ese grandioso evento, estamos condenados a la más miserable y triste vida que pueda imaginarse cualquier ser humano. Entonces, el objetivo de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo fue para dar paso al Evangelio que viene del cielo, el Evangelio que viene de Dios, porque tuvo que bajar el Señor a través de su Hijo Jesucristo. Jesús es el Dios encarnado, vino a la tierra, nos dice en Juan 1:1 que a lo suyo vino, el mundo por él fue hecho, él todo lo formó, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron los suyos? Porque el pueblo judío, a pesar de que había sido escogido y se le entregó el privilegio de recibir la palabra directa de Dios, no hizo nada más que hacer negocio con la palabra y estar tratando de explotar económicamente eso, y estuvo también engañando a las personas porque se empezaban a dar doctrinas de hombres como si fuesen la doctrina de Dios. Y el ser humano es proclive al engaño. Todos nosotros, no sé si usted lo sepa, pero estamos inmersos en un mundo, en un ámbito que no nos corresponde. Y este ámbito, que es el físico, el propietario de todo es Satanás. Sí, ¿por qué le digo eso? Porque cuando el ser humano cayó, el gobierno que Dios le había entregado a Adán, a través de un engaño que el diablo hizo con Eva y después con Adán, le entregaron todo el poder, le entregaron el gobierno, le entregaron todo lo que Dios le había dado al ser humano. Inclusive en una de las tentaciones, cuando Jesús es llevado en el espíritu al desierto, Satanás se le presenta y le dice: mira, te voy a ofrecer todos estos reinos y sus riquezas, porque a mí me pertenecen y a quien quiera yo se las doy. Y esto es lo que ha estado ahorita ocasionando un trastorno grave, porque hay mucha gente que está sirviendo a Satanás, están entregados de lleno a una religión llamada satanismo, y hay muchas otras, hay logias y hay una serie de creaciones del ser humano en las cuales se mueve Satanás con toda libertad, incluida la religión. Ahora, si usted y yo no sabemos que estamos inmersos en un mundo de mentira, vamos a estar yéndonos a la perdición, a la tumba, con un engaño. Entonces, en la cruz sucedió algo maravilloso. El Señor hizo una renovación de su vida y de mi vida. En la cruz, Él nos dice la Biblia que Él nos ve ya crucificados con Cristo. Y también nos mató en la cruz, y también resucitamos con Jesucristo.
Y nos dice la Biblia que en su espíritu, en mi espíritu, o sea, en el espíritu de toda la humanidad, ahora estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. La religión no ha podido dar o descubrir este mensaje porque no puede, porque la religión se mueve a través de intelecto humano y el intelecto humano está muy alejado de las cosas verdaderas de Dios. Vivimos en algo que se llama mentira, pero el Señor hace algo maravilloso. En la cruz, Él nos devuelve la memoria. El ministerio apostólico, que es la enseñanza que Dios empezó a dar a través de los apóstoles, le devuelve la memoria al ser humano. ¿Cuál memoria me tiene que devolver el Señor? Dirá usted. Sí, estamos alejados de la ciudadanía que teníamos. Nosotros pertenecemos a la eternidad. Usted y yo somos producto de un diseño eterno. Y si usted y yo no nos cae en la moneda de que ahora tenemos la oportunidad de entrar a ese diseño, repito, vamos a tener la más miserable de las vidas, con todas nuestras religiones y toda la basura que se nos ha estado implantando para creer que eso nos va a acercar a Dios o nos va a llevar a la salvación. Nos dice Efesios 4, 22, 23, el apóstol Pablo sabe exactamente qué es lo que sucedió en su vida. Esa conversión que él tuvo fue tremenda, fue dramática porque es tirado de un caballo cuando andaba persiguiendo a la iglesia y se le presenta una luz del cielo y ahí dentro el Señor Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice el otro, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo, él andaba correteando la iglesia, perseguía a la iglesia, porque quería exterminar supuestamente ese nuevo camino, le llamaban, porque se les estaba acabando el negocio a los fariseos y a los dueños de las sinagogas. En ese entonces eran numerosos los lugares, como ahora hay iglesias que tienen muchos adeptos y que va mucha gente ahí, pero Pablo está observando que no es como él pensaba las cosas y queda ciego durante 3 días y después van, oran por él, se levanta y él empieza a vivir una nueva naturaleza. Nos dice él, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, esa vieja criatura, que hombre o mujer. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esos deseos engañosos son los que Satanás con sus engaños engañó a Eva y sigue engañando aún a la iglesia actual, engañando a todo creyente y no creyentes, haciéndonos pensar que vivimos en una realidad que realmente no es nuestra realidad, porque estamos hablando de nueva naturaleza, o sea, la naturaleza caída que teníamos con Adán, esa es la que está llena de deseos engañosos. Y en la cruz sucedió algo para que usted y yo cambiemos esa forma de vivir. Dice en el 23, versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí es donde está todo el problema. Aquí es donde nosotros imaginamos la Biblia, nos imaginamos las cosas que pasaron. Aquí en la mente nosotros conformamos a nuestro criterio las Sagradas Escrituras, las interpretamos como se nos da nuestra regalada gana. El apóstol Pedro dice que la Biblia no es de interpretación privada, ¿sí? Porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, las Escrituras. Y entonces, si usted y yo no nos renovamos en el espíritu de nuestra mente, vamos a tener ese problema de seguir viviendo en los deseos engañosos, vamos a seguir pecando, vamos a seguir olvidándonos del Señor, manteniéndonos lejos siempre de Él. Y a pesar de estar en una iglesia, a pesar de estar cumpliendo ritos y las exigencias del que está ahí enfrente, usted y yo vamos a seguir lejos de Dios porque el Señor no le interesa que usted esté siguiendo las órdenes de un ser humano que está igual de perdido o peor que usted y que yo. Nos dice el 24, y vestíos del nuevo hombre, Efesios 4, 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí vemos que el plan de Dios es hacer algo nuevo. Él siempre estuvo avisando en la Escritura. Como estamos caídos, como estábamos separados, había que pagar un precio. Alguien tenía que morir por usted y por mí para poder nuevamente renovarnos, y una vez renovados,
también tener el espíritu de nuestra mente renovado para podernos vestir de ese hombre creado según Dios, para poder entender las cosas de la justicia y la santidad de la verdad. Usted y yo lo único que entendemos es un mundo de engaños, de mentiras, ya nadie confía en nadie, hacemos promesas, no cumplimos, hacemos engaños, abusamos de las personas, les despojamos de sus propiedades, todo siempre es para acá, todo es una cuestión de condición caída que está llena de un egoísmo satánico que solamente quiere recibir la gloria a él. Satanás quiso ser igual a Dios para recibir la gloria, pero el ego del diablo nada se compara con el ego de Dios. El ego de Dios es alábenme porque yo les doy. El ego de Satanás es alábame porque te voy a hundir, te voy a matar, te voy a hacer perder por la eternidad. Ahora bien, usted y yo, si no entendemos que hay una renovación que se hizo en la cruz y que sea usted creyente, vaya a la iglesia o no sea creyente o lo que sea, toda la humanidad fue salvada en esa cruz, fue puesta ya en lugares celestiales, pero nos falta la información. Usted y yo estamos alejados de esa verdad, de la ciudadanía que tenemos en el cielo, porque seguimos viviendo en la carne, seguimos alimentando lo que la carne dice, seguimos creyendo lo que la mentalidad caída nos dice. Pero en 2 Corintios 5:17 habla claramente la Escritura, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. O sea, para Dios, usted y yo ya estamos en Cristo. Pero para nuestra mentalidad caída, para nuestra persona, nosotros necesitamos saberlo, entenderlo, creerlo y aceptarlo. Decir, Señor, ¿sabes qué? Estoy perdido sin ti, estoy en un mundo de engaño. Este corazón, esta vida está muerta. Sí, estoy muerto en mis delitos y pecados. Señor, necesito la vida que tú ya proveíste en la cruz. Entonces, arrepentimiento es decir, Señor, mira, dejo todo lo que yo pienso y creo y que he estado considerando como si fuese lo único o lo que me va a llevar contigo, Padre. Ahora entiendo que es Jesús el que murió por mí. Yo necesito la vida eterna tuya en mi vida. Aquí está mi corazón y instala el corazón de Cristo. Aquí está, yo entrego mi corazón, pido que se instale el corazón, la vida eterna de Cristo para poderte entender. Y cuando usted haga eso, usted es una nueva criatura y dice aquí claramente, las cosas viejas pasaron. O sea, todo aquello que usted y a mí nos está dañando de un pasado que nos lastimó, de un pasado que nos ha hecho o nos ha deformado nuestra vida, nos ha hecho cometer errores. A veces veo ahorita tantas cosas con los jóvenes que se están entregando al sexo de una manera absurda, algo que el Señor prohíbe, no fornicarás, no cometerás adulterio, se está llevando como si fuese ya un deporte y hasta hay gente que compite para ver quién es el mejor para estar haciendo tanta basura. El día de ayer andábamos en un parque, fuimos con mi hijo, mi nieta, y andábamos con mi esposa, y sale caminando una muchacha así con o sea, casi desnuda, sale de unos baños de esos públicos, y se va corriendo ahí jugando a subirse unas patinetas y se queda uno, digo, wow, o sea, hasta dónde llegamos, ¿no? O sea, ya no hay nada de cordura, la moral se está yendo al suelo y estamos viviendo una etapa de la vida en que ya las libertades se están yendo a los extremos y se está entregando las personas a toda una serie de, pues, deseos engañosos, ¿sí? Y ya basta de eso, el mensaje de hoy es precisamente para entender cuál es nuestra nueva naturaleza, para salirnos de toda esa basura en la cual se nos pretende meter y acoplarnos a esto, ¿no? Dice Pablo, no os conforméis a este mundo. Estaba yo viendo en México que están autorizaron que los niños en las escuelas pueden ir vestidos de niña o de niño porque ahora la ley lo permite, o sea, y están rompiendo las reglas de Dios. Dios dice, varón y hembra los formó. ¿Por qué la mentalidad caída quiere trastornar todo esto para que haya una confusión? ¿Cuántos suicidios no ha habido de personas que no encuentran su identidad sexual porque fueron engañados de una manera tremenda? Hay ocasiones en que se trastorna la figura de paterna y materna porque faltó el padre o faltó la mamá
y no haya el ser humano donde buscar una imagen en la cual reflejarse y se confunde en su situación sexual. Entonces, el Padre, entendiendo esto, Él es el que nos creó, nos hizo hombres, nos hizo mujeres, Él no hizo otras cosas. Las confusiones las causa el enemigo. Recordemos que hay un mundo espiritual de maldad que está haciendo que las personas se estén confundiendo. Hay espíritus o entidades que se mueven en el ámbito de la homosexualidad, se mueven en el ámbito de la mentira, en el engaño, ¿sí? En el suicidio. Esa es otra entidad, es una entidad de suicidio que toma a las personas y los lleva a cometer cosas que Dios prohíbe. No matarás, y el ser humano atenta contra su vida. Y estamos observando tantas cosas que hay que, a pesar de que la gente va supuestamente a un lugar religioso, allá en México hay un lugar donde que está el Cristo Negro. Alguna ocasión, cuando era yo niño por allá, alguien nos llevó a visitar ese lugar, y que ahí van todos los ladrones, las prostitutas, todos los que van a hacer todas sus fechorías, ahí van a ponerse en manos de ese Cristo Negro. Entonces, vea usted lo que el trastorno que traemos desde el inicio de la humanidad, y necesitamos cambiar esa naturaleza vieja y caída. Filipenses 3:13. Pablo, él habla de que aparte que ya es una nueva criatura, pero dice: hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido. O sea, lo pasado a él no le interesó ya. ¿Por qué? Dice, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Usted y yo no podemos alcanzar la meta de conocer al Señor Jesucristo, conocer el plan de Dios, entender las cosas eternas, porque andamos cargando todavía las cosas del pasado. El Señor nos hizo nuevos y las cosas viejas pasaron, y eso cuesta mucho trabajo dejarlo. Conozco personas que están metidas con la música del pasado y están ahí aferrados a esa etapa de su vida en la cual estuvieron. Y Jesucristo nos dice bien claramente: si alguno pone la mano en el arado y voltea para atrás, no es digno del reino de los cielos. Y hay mucha gente que quiere seguir a Jesucristo y pone las manos en el arado, se atreven a caminar unos pasos, pero siguen volteando hacia atrás. Y el Señor dice: no eres apto para el reino de los cielos. Porque aquí estamos viendo que nos da un peso tremendo para seguir en las cosas que el Señor ya renovó. Cuando le quita a usted las cosas viejas, le está quitando peso a nuestras vidas. Venid a mí los que estéis cargados y cansados, yo os haré descansar. ¿Y para qué me quiere quitar el peso el Señor? Pues para caminar a la meta tranquilo y sin cargas que me estén deteniendo, para ver la verdad, para que esté brillando la luz del Evangelio en mi vida. Segunda de Pedro 1, versículos 3 al 4. El apóstol Pedro, él vivió con el Señor, él escuchó la voz también que estaba de Dios cuando lo bautizaron, cuando se transfiguró el Señor en el monte. Él está seguro de que en qué lugar está ubicado. Y dice aquí en 2 Pedro 1, versículos 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. O sea, usted y yo no podemos recibir nada si no es por Dios, por el divino poder. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, mire esto, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz, llevarnos a usted y a mí a participar de la naturaleza divina. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Necesitamos huir de eso para ponernos en manos del Creador, en manos del que sabe todo, el que le puede reparar el asunto de pecado o las cosas que funcionan mal en usted y en mí. Él es el único que le podemos confesar nuestros pecados. Tenemos un intercesor grandioso, y es Jesucristo. No es el que está ahí en un confesionario, no es el que está acá. Eso es una mentira tremenda. ¿Cuántas veces esas personas han abusado de esos secretos que la gente va a soltar? El Señor Jesús, cuando dice, venid a mí los que estáis cargados y cansados, o sea, hay que poner en las manos del Señor
todo lo que hemos hecho mal o todas las cosas que nos pasan, todas nuestras angustias, nuestros pesares. O sea, Él es el único que tiene la respuesta porque el espíritu suyo y mío fue formado por el Creador. Y el Espíritu Santo sabe cómo reparar esa área que usted y yo tenemos dañadas. Entonces, recordemos algo, que todo ser humano que está en la tierra no puede accesar a las cosas de Dios, porque aquí está una palabrita muy sencilla, 1 Corintios 15, 45. Dice el apóstol Pablo, así también está escrito, mire, dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Nos dice la escritura que cuando Dios sopló aliento de vida, dice, fue el hombre un alma viviente o un ser viviente. Ahora, el postrer Adán, que es el Cristo, dice, Él es un espíritu vivificante. Este viejo Adán, el primer hombre, usted y yo necesitamos quitarlo. Dejar el viejo hombre, despojarnos para vestirnos del nuevo hombre que es Cristo. El postrer Adán es Jesús, el segundo Adán es el espíritu vivificante y es el único que nos va a dar a usted y a mí la vida que requerimos y necesitamos para entender las cosas del reino, para conectarnos directamente al lenguaje divino, conectarnos nuevamente a que el Espíritu Santo nos esté dando el evangelio directo desde el cielo. Entonces, tomemos en consideración esto. Hoy todo es dirigido desde el reino. No está dirigido desde el reino de X o Y religión, porque cada uno se ha montado como el rey de su reino. Estaba viendo a uno que se llama Nazón García, de La Luz del Mundo, estaba viendo, ya le van a meter no sé cuántos años de cárcel y todo, y él presume o presumía de que tenía 5 millones de seguidores en el mundo. Pero el hombre cayó en cuestiones de pornografía infantil y cayó en cosas de abusos con menores de edad. O sea, vea usted que toda la gente que está guiando iglesias, la gran mayoría, tienen el problema de que no han nacido de nuevo. Sigue el viejo Adán trabajando en esos lugares y Satanás trabaja perfectamente bien con esa vieja criatura. Dios no puede trabajar con una vieja criatura y por eso tuvo que hacer una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? El Señor dice, las cosas viejas pasaron, no me interesa eso que te está cargando porque no, eso te impide mirar hacia mí, te impide escucharme, te impide que seas guiado por mí. Y entonces nos dice aquí algo hermoso en 2 Corintios 5, 18 al 20, y todo esto proviene de Dios. Así de sencillo dice el apóstol. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mire, hablábamos ayer lo hermoso que es estar enfrente de una orquesta. A mí me encanta escuchar música clásica. Tengo preferencias muy, muy bonitas porque la música es bella y hay cientos de personas en ocasiones sentados con diferentes aparatos para tocar ahí o instrumentos musicales. Y hay gente a veces cantando, entonces una sola persona con un simple movimiento de la mano empieza a reconcilia todos los sonidos para que se forme un solo objetivo, que es que salga una música, una melodía hermosa, un himno puede ser una ópera, un canto hermoso. Usted no se concentra en ninguno de los instrumentos porque lo que está usted disfrutando es el punto clave, que es el producto final, una canción, una melodía, algo que llega a nuestro espíritu. Ahora, ¿por qué habla Pablo de reconciliación? Nos ha dado, dice aquí, el ministerio de la reconciliación. Dios quiere, con el poder que Cristo nos entregó a usted y a mí, Él dijo, todo el poder, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos, o sea, reconcilien al mundo conmigo.
bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que el Señor quiere es, así como Él con su Espíritu Santo quiere que seamos llevemos un solo propósito todos en Cristo. Jesús dijo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, ¿sí? Y que sean ellos uno en nosotros. Entonces, la religión no enseña esto, la religión divide. ¿Por qué hay tantos nombres de religiones? Usted ve todos los nombres de las iglesias que hay y cada quien tiene su propio reino. Yo he visto así pastores, les he dicho en su cara, es que ¿sabes qué? Ten cuidado porque el reino es de Dios y tú, esta iglesia, la estás tomando como si fuera tuya. Y les ofende. ¿Por qué? Porque es la carne la que sigue moviendo todo este tipo de lugares. Entonces, nunca va a haber una reconciliación ni una unidad en la fe si cada uno empieza a estar pensando en la Biblia o interpretándola como mejor le parece. Y desafortunadamente, usando la Biblia, muchas personas se han ido a la perdición. ¿Sí? Han estado controlando. Ahora bien, Efesios 4, versículos 5 y 7. Aquí es el propósito de Dios para la vida suya y para la vida mía. Aquí nos dice claramente un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, una unidad plena. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Usted y yo tenemos parte en esa orquesta tremenda y no sé, es como un ejemplo. Le toca a usted un instrumento tocar para que todos juntos logremos en armonía llevar en un solo propósito la alabanza a nuestro Dios, que eso es lo más importante, que es la vida suya y mía, el propósito real de Dios. Y para hablar el lenguaje del reino, esto no lo podemos hacer usted y yo. Hablamos el lenguaje del mundo y ese lenguaje somos expertos y ese lenguaje nos lleva a ser chismosos, a juzgar, a mentir, a todas las cosas que hay, y yo no necesito ya ese lenguaje. Hay que pedirle perdón al Señor por tanta basura que nosotros pretendemos tener como base para nuestra vida. Es basura, ¿sí? El lenguaje del reino es un acto del Creador. Mire lo que nos dice en Isaías 59, 21. Esto lo descubrí ayer, es una maravilla. Dice, en cuanto a mí, dice el Señor, o sea, dice Dios, ese es mi pacto con ellos. Mire lo que Dios pretende. Desde Isaías 59, cientos y cientos de años atrás, miles pues de años atrás, dice, mi espíritu que está sobre ti, fíjese, le está diciendo al profeta, y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que usted, sus hijos, sus nietos, bisnietos, tataranietos, tengamos esta palabra que Él pone en nuestra boca, ¿sí? Que están sobre nuestra vida, y que podamos hablar en armonía con Dios las cosas que Él quiere que la gente se entere. No quiere que usted y yo inventemos religiones o cosas que trastornan la Biblia. Necesitamos sacar la palabra directa que Dios nos pone en el oído para que podamos bendecir y ser bendecidos. Y Jeremías 32:40, el Señor habla de un pacto, dice, haré con ellos un pacto eterno. O sea, Jeremías es después de Isaías, dice, haré con ellos un pacto eterno por el que no me apartaré de ellos. Mire esto, es un pacto para estar juntos, dice, no me apartaré de ellos, para hacerles bien. E infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Wow, ¿cuál es ese temor del Señor? Este es un punto clave. Yo quiero que en verdad sepa que el temor del Señor es realmente obedecerlo, entender que como nuestro papá o nuestra mamá que nos corregían, que ya sabíamos que algo teníamos que hacer bien hecho, si no íbamos a recibir una corrección. Entonces Dios está avisándonos aquí claramente que Él quiere que caminemos dentro de esa obediencia.
Nos dice en Proverbios, es 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Quiere usted ser sabio? ¿Quiere usted ser alguien que recibe de Dios la palabra eterna, la palabra de sabiduría? ¿Sabe qué? Hay que temer al Señor. Y vemos lo que sucedió cuando vino el Espíritu Santo y se cumple todo esto que él estaba avisando. En Hechos, el libro de Hechos 2, versículos 43 y 47, al 47, dice, y sobrevino cuando el apóstol Pablo empieza a dar el mensaje, después de que llega el Espíritu Santo y se convierte en 3,000 personas, este evento no pasó desapercibido, porque miren lo que pasó, dice, y sobrevino temor a toda persona. Se convirtieron, se arrepintieron, 3,000 personas se convirtieron al Señor. La primera iglesia, Pedro la inició con el poder del Espíritu Santo. Y habla nada más de hombres siempre, cuando usted oye, hay 3,000 personas, son hombres, pero había hijos, había mujeres, o sea, yo no sé cuántas personas fueron los que recibieron eso, pero dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vean lo que hace una transformación tan plena. Y fíjese esto, perseverando unánimes cada día, o sea, unidad, unánimes, estar todos en un mismo sentir, en un mismo ánimo, en un mismo espíritu. Dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es algo tremendo. Entonces, si usted y yo no sabemos o no entendemos el concepto de lo que es la bendición de tener el temor de Jehová, el temor de Dios, de decir, Señor, sabes, yo quiero hacer tu voluntad, cumplir con tus propósitos, usted y yo no vamos a ir a ningún lado. Le invito a que hagamos de nosotros ese temor para que podamos ser guiados por Dios, para poder hacer que la gente oiga un mensaje de esta magnitud. Salmos 111:10, cierro con esto, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, ¿usted quiere realmente considerarse sabio? Téngale temor a Dios. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. O sea, yo necesito el buen entendimiento, yo necesito que se me provea de todo el poder que viene del cielo. Y en verdad, esto era el mensaje para el día de hoy, de que la base de la iglesia es la unidad y el temor. La unidad y el temor. Entonces, necesitamos estar todos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10 nos dice, os ruego, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa. O sea, necesitamos hablar lo mismo, lo que diga el Espíritu Santo, a todas las personas podamos estar juntos haciendo ese lenguaje eterno, hablando el lenguaje eterno. Dice, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, 1 de Pedro 1:17-19. Por favor, vamos a cerrar ya con este versículo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, dice aquí, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, tenemos que caminar nuestra vida con el temor del Señor, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino que con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Esto fue posible simple y sencillamente por la sangre del cordero, un sacrificio que usted no tuvo nada que ver, pero que Dios entregó lo más valioso a su Hijo, entregó su vida y Él resucitó. Jesucristo no podía morir porque Él era la resurrección y la vida y sigue siendo la resurrección y la vida para todos nosotros que caminamos muertos en delitos y pecados y separados del Señor. Me voy a despedir, les agradezco muchísimo, terminamos esta conferencia de hoy. Mañana
con el favor de Dios, a las 7 de la noche estamos conectados. Gracias a todos los que están conectados, como siempre, nuestro cariño, nuestro amor y nuestro respeto para todos ustedes. Sigan orando por nosotros, apóyennos, necesitamos su apoyo, compartan los videos si es posible y seguimos en contacto. Les agradecemos muchísimo nuestro amor, respeto y cariño. Muchísimas gracias. Iglesia Camino Nuevo se despide. Bye.